Sobre las vías, un tren Celta acababa de descarrilar en la entrada de la estación de Oporriño. Eran las 9:20 de la mañana. El tren cubría la ruta Vigo-Oporto. El accidente deja un saldo de 4 muertos. El maquinista, el interventor, un joven vigués que precisamente estudiaba para maquinista y un turista norteamericano. 48 personas han resultado heridas, 14 permanecen en estos momentos ingresadas en los hospitales del área de Vigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Imaginen la dramática situación que se vivía en la estación de Oporriño. De inmediato se montaba allí un auténtico hospital de campaña en plena cafetería. La estampa era un ir y venir de personas heridas y muy asustadas. Hizo así el tren y yo pensé que era algo de la vía que estaba mal, pero bueno, de repente me caí al suelo y nada, y el tren ya paró. Es que el susto lo tenemos, ¿sabes? Empezaron a caer las valijas y nos caímos de los asientos. Yo lo que vi que venía muy rápido, parecía un tren viejo, lo vi ya, un tren viejo, que venía muy ligero y se venía marcando de costado. A esta hora se siguen buscando las causas de este siniestro. El tren hacía un cambio de vía a pocas decenas de metros de la estación de Oporriño. Dejaba la vía principal para ir por una desviada, un cambio conocido porque en la principal se estaban realizando tareas de mantenimiento. Por ese camino secundario, el tren tenía que reducir la velocidad de 80 a 30 kilómetros por hora. Ahora las preguntas son, ¿iba más rápido de lo debido el tren? ¿No funcionaron las medidas de seguridad? ¿Pudieron tener el tren o incluso la vía algún problema técnico? El ministro de Fomento en funciones llegaba por la mañana a esta zona, aseguraba que el tren había pasado todas las revisiones, ya se ha recuperado la caja negra. En la vía se están produciendo unos trabajos de mantenimiento rutinario, que provoca que se lleve a cabo un desvío en otra vía provisional y eso obliga, según el reglamento de la circulación ferroviaria, a que haya una reducción de la velocidad. El tren descarrilado hoy es lo que se conoce como un tren Celta, un convoy de pasajeros con más de 30 años de antigüedad. En su origen los compró Renfe, pero tras la renovación de la flota se los vendió a Convoyos de Portugal. Ambas compañías prestan un servicio compartido. Hoy este tipo de trenes solo funciona en 3 puntos de España. Para los expertos, sin embargo, la edad del tren no debería ser un factor determinante en el accidente, ya que los ferrocarriles, dicen, envejecen con más salud que otros medios de transporte y además están sometidos a rigurosos controles. La antigüedad no tiene nada que ver con la seguridad. La pérdida, digamos, de actualidad de un tren es menor que el de por ejemplo, un autobús. ¿Son frecuentes los descarrilamientos? No. Lo que sucede es que una, digamos, concatenación de fallos es lo que al final origina el accidente. Las primeras ambulancias llegaron a la zona apenas 12 minutos después del siniestro, pero incluso antes los pasajeros que esperaban en la estación y los vecinos de la zona se lanzaron a las vías para ayudar a los heridos. Los primeros en llegar fueron Miguel Ángel y sus compañeros, un grupo de albañiles que usaron todo lo que tenían a mano para ayudar a los pasajeros a salir cuanto antes de ese tren. Levades ferramenta ou algo? Nada. O que había ali, ferros ou cuarmáns ou o que fora. Para quitar, máis que nada, a xente maior que era que estaba máis atrapada. E nada, intentar quitalo o antes posible para poñelos a salvo, para que non volcara o tren. Rompendo ventanillas? Sí, rompendo as xanelas e rompendo as portas e o que fixera falta. Todo o que fixera falta. Y seguimos con más actualidad de Galicia porque el rastreo de Diana Quer se amplía y cambia de zona. La Guardia Civil se ha movido hoy entre Rianxo y Boiro, por donde barajan que podría haber pasado la joven subida a un coche. Ese sigue siendo uno de los puntos principales de la investigación, determinar si se movió en un vehículo y a quién pertenecía. Sus amigos en Galicia, alguno con antecedentes, permanecen controlados. El director de la Guardia Civil ha visitado hoy el cuartel de Noia para seguir el curso de esta investigación. Zona de Rianxo, desde Taragoña hasta Boiro, donde un equipo del GRS pues está realizando una batida específica en lo que es el copo final de la ría de Arousa. Pues hay que hacer una batida especial y es lo que se está realizando desde las 9 de la mañana. Siguen abiertas absolutamente todas las hipótesis de investigación.
Los incendios parecen dar una tregua a Galicia, en la que ha sido una semana muy complicada, con más de 7.000 hectáreas quemadas. El fuego de Entrimo en Ourense evoluciona bien y ya se ha desactivado el nivel de alerta 2. La Xunta ha pedido hoy que se endurezcan las penas a los incendiarios para evitar situaciones como la del incendiario de Maceda. Este hombre fue cazado por la Policía Autonómica infraganti. Se le atribuyen 15 incendios en los últimos 10 días. Pero la justicia lo ha dejado en libertad vigilada. No se han conseguido recabar suficientes pruebas contra él. Jornada de luto en Galicia. Eran las 9:20 de la mañana. El lugar, O Porriño, en la entrada de la estación, un tren celta formado por 3 convoyes descarrilaba. El resultado, 4 fallecidos. 3 personas murieron en el acto. El maquinista, el portugués José Arnaldo Moreira. El interventor, un hombre de 66 años, nacido en Lugo, un turista norteamericano que tuvo que ser excarcelado. La cuarta víctima moría en el hospital. Se trata de un joven vigués de 24 años, Joaquín Rodríguez, conocido como Coqui. Estudiaba en la escuela de maquinistas, pero iba en este convoy como pasajero. 48 personas resultaban además heridas, 14 de ellas siguen ingresadas en los hospitales del área de Vigo. El tren cubría el trayecto Vigo-Oporto. Este convoy pertenece a Renfe, que le alquila este modelo para el trayecto a convoyos de Portugal, pero la asistencia la prestan tanto Renfe como convoyos de Portugal de forma compartida. El tren siniestrado que cubría la ruta Vigo-Oporto salió de la ciudad olívica en torno a las 9 de la mañana. A bordo iban 65 personas. Aunque el siniestro sucede en la entrada de la estación de Porriño, este tren no hace parada en la localidad. Poco antes del lugar del descarrilamiento podría estar una de las claves, y es que el tren tiene que hacer un cambio de vía, ya que hay obras en la vía principal. En esta otra vía hay que circular más despacio, a 30 km por hora, que en la principal, donde los trenes pasan a 80 por hora. A las 9:20 sucede el desastre en la entrada de la estación, un tramo sin curvas. Los primeros datos concretos de lo sucedido los aportaba el ministro de Fomento en funciones. Rafael Catalá se trasladaba esta misma mañana al lugar del siniestro y era en ese momento cuando confirmaba que el tren no circulaba por esa vía principal. Y es que en esa vía principal se están, como les decíamos, realizando esas labores de mantenimiento. Allí ha insistido el ministro en que el tren cumplía con todas las garantías y que tenía en regla todas las revisiones. Catalán confirmaba que el convoy pasó una revisión exhaustiva en el mes de mayo, que es la que hace Renfe, y que ayer mismo pasaba otra de las habituales y menos minuciosa, en este caso en Oporto. Momentos antes que el ministro llegaba a la zona también el presidente de la Xunta, que aportaba las primeras informaciones sobre lo que había sucedido. En la vía se están produciendo unos trabajos de mantenimiento rutinario, que provoca que se lleve a cabo un desvío en otra vía provisional, y eso obliga, según el reglamento de la circulación ferroviaria, a que haya una reducción de la velocidad. No sabemos a estas horas, lógicamente, cuáles han sido las circunstancias, pero sí es cierto que esos trabajos se estaban produciendo y que esa reducción de velocidad debería llevarse a cabo. Es un tren diésel, es un tren que está sometido a absolutas revisiones, como todo el material rodante. En el mes de mayo pasado llevó a cabo una inspección rigurosísima en la que prácticamente se lleva a cabo el desmontaje completo del tren, por lo tanto un tren en perfecto estado de funcionamiento y de revisión. Ayer mismo en Oporto nos han confirmado de Convoyos de Portugal que pasó una revisión no tan profunda como la de mayo, a la que me refiero, pero también una revisión de las cotidianas. Por lo tanto podemos confirmar que el tren estaba con todas las habilitaciones, todas las certificaciones y todas las garantías. De la misma manera, el maquinista es un maquinista portugués de la plantilla de Convoyos de Portugal, porque, como recordarán, firmamos un convenio hace algún tiempo para hacer este servicio internacional de manera conjunta entre Renfe y Convoyos. Primeira chamada que ten o 061 registrada é ás 9:27 minutos. A primeira UBI móvil chega ao lugar dos feitos ás 9:39 minutos. En 12 minutos a primeira ambulancia está aquí, os helicópteros medicalizados, 2, máis outras ambulancias e personal da zona que empezan a asistir aos feridos.
El presidente de la compañía ferroviaria de Portugal ha agradecido la rápida respuesta de las emergencias españolas. Sobre las causas del accidente, el responsable de convoyos deja el caso en manos de la investigación y descarta que el tren, el maquinista o las obras hayan causado el siniestro. Asegura que el tren estaba en perfecto estado y que el maquinista estaba muy preparado. Sobre la maniobra de cambio de vía, insiste el dirigente Luso en que estaba más que prevista. O material estava em perfeitas condições, está sempre em perfeitas condições o material que opera em Espanha e que opera em Portugal e mesmo nos comboios conjuntos a mesma coisa. São composições muito bem mantidas. Esta composição foi mantida em Espanha recentemente e há dias em Portugal. As obras na via implicaram o desvio para uma via lateral, mas esse desvio estava previsto, não é o facto das obras da via, foi nessa circunstância que ao tomar a via lateral que ocorreu o acidente e vamos apurar porquê. Não é por causa das obras seguramente. Los testigos relatan cómo tras el estruendo se vio una enorme nube negra en la vía. Instantes después llegaron los primeros heridos a la estación, los que podían salir por su propio pie. Fueron momentos de pánico y de confusión. Viendo el estado en el que quedó el tren, resulta difícil imaginarse cómo se vivió el impacto desde dentro. Hizo así el tren y yo pensé que era algo de la vía que estaba mal, pero bueno, de repente me caí al suelo y nada, y el tren ya paró. Es que el susto lo tenemos, ¿sabes? Empezaron a caer las valijas y nos caímos de los asientos. Un testigo grabó las primeras imágenes tras el siniestro. Sentí un golpe moi forte e había moito polvo, unha fumareda negra. Un impacto que también alertó a los obreros que trabajaban en esta obra, de los primeros en llegar al tren accidentado. O que había ali, ferros ou cuarmáns ou o que fora, para quitar máis que nada a xente maior que era que estaba máis atrapada, e nada, intentar quitalo o antes posible para poñelos a salvo, para que non volcara o tren. E xente atrapada, xente con shock, con dolores de espalda. Los heridos menos graves llegaron a la estación de tren por su propio pie. Solo a unos metros del lugar del siniestro se habilitó un improvisado hospital de campaña. Equipos de emergencia atendían a los heridos leves en el andén, donde evaluaban la gravedad de las heridas y colocaban las primeras vendas y collarines, antes de trasladar a los pacientes a los centros sanitarios de Oporriño y Vigo. El bar de la estación dejó de servir cafés para acoger a los heridos más graves. Cerramos a cafetería para acondicionala para os feridos máis necesitados e nada, aquí trouxeron a xente que estaba xa realmente... Este hombre iba a pasar el día con su mujer a Oporto. Yo lo que vi que venía muy rápido, parecía un tren viejo, lo vi ya, un tren viejo, que venía muy ligero y se venía marcando de costado. Será la investigación la que determine las causas del siniestro ferroviario más grave que se recuerda en Oporriño, una localidad históricamente castigada por el paso del tren que se ha llevado por delante a varios de sus vecinos, el último arrollado en el mes de julio. Quien visitaba por la tarde el lugar del accidente era el presidente del Gobierno en funciones, que trasladaba su pésame a las familias y agradecía la rapidez y eficacia al operativo de los servicios de emergencia. La prioridad, ha marcado, es que se recuperen los heridos y la normalidad en la vía, pero también ha recordado que la Comisión de Investigación de Accidentes, dependiente de Fomento, ya trabaja desde esta mañana para intentar averiguar qué sucedió exactamente en esta recta para que el tren acabase descarrilando. A continuación, Rajoy y Feijóo han acudido a los 3 hospitales vigueses donde todavía quedan 14 heridos ingresados. Trasladar mi pésame, nuestro pesar, el mío y el del Gobierno de España y el de todas las personas que se puedan sentir representadas en mis palabras, a todos los familiares de las víctimas. Yo quiero dar las gracias a todos los funcionarios sanitarios porque a los 12 minutos de producirse el accidente ya llegaron aquí las primeras unidades medicalizadas y luego pues en muy poco tiempo pudieron atender a muchas personas que fueron evacuadas a los hospitales. En tercer lugar, pues que la investigación que ha abierto el juzgado número 2 de Porriño y también la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Fomento, que ya están aquí desde esta mañana, pues nos digan qué es exactamente lo que ha ocurrido y cuáles han sido las causas del accidente.
No es frecuente, por suerte, que un tren descarrile. Según las estadísticas, es el medio de transporte terrestre más seguro. A la espera de que la caja negra aporte más datos acerca de lo que pudo ocurrir, todas las hipótesis permanecen abiertas. Ahora nos preguntamos, ¿hablamos de un fallo humano, de un problema técnico del tren, de la vía, incluso de la seguridad? Según los expertos, este tipo de accidentes nunca se producen por una sola causa, sino por una concatenación de errores técnicos o humanos. La antigüedad no tiene nada que ver con la seguridad. ¿Por qué? Porque existe un mantenimiento. Normalmente la obsolescencia técnica, digamos, la pérdida, digamos, de actualidad de un tren es menor que el de por ejemplo, un autobús. El descarrilamiento es el remonte de la pestaña de la rueda sobre el carril, por un fallo en la vía, por un fallo en el propio vehículo o bien por una conducción no adecuada del propio vehículo. Ha podido ser una cuestión de vía, insisto, y por lo tanto también del desvío, no frecuentes porque hay un mantenimiento, pero pueden darse. Estas cosas a veces se produce un agotamiento del material que no es observable a simple vista, rompe y en ese momento se puede producir la tragedia. Y finalmente, esto lo que puede ocurrir es que el vehículo haya ido a una velocidad inadecuada. Toda la red convencional en Galicia dispone del sistema ASFA, el sistema de anuncio de señales y frenado automático. Como el tren, digamos, entra en la estación de Porriño y parece que entra por una vía desviada, tiene que entrar con una velocidad menor y se lo anuncian los semáforos. Como tiene el sistema ASFA, automáticamente las balizas detectan si el maquinista está cumpliendo esa instrucción y si no, lo frena automáticamente. ¿Son frecuentes los descarrilamientos? No. Lo que sucede es que una, digamos, concatenación de fallos es lo que al final origina el accidente. Pueden ser errores humanos o pueden ser fallos técnicos. Como acabamos de escuchar, según los expertos, la antigüedad no debería tener relación con el accidente, pero estamos ante un tren antiguo con más de 30 años de edad. En su momento lo compró Renfe, pero años después se lo vendió a Comboios de Portugal. Hoy en día solo los podemos ver en Galicia, Murcia y Valencia. Este es el conocido como Tren Celta, un convoy de pasajeros de la serie 592. Tiene 3 vagones y alcanza una velocidad máxima de 120 km por hora. Su edad, más de 30 años. Se construyó a principios de los 80. Lo adquirió Renfe y estuvo operando con regularidad hasta que años después, con la renovación de la flota, se lo alquiló a Comboios, la ferroviaria portuguesa. De hecho, a día de hoy solo operan en 3 puntos de España: Galicia, Murcia y Valencia. A pesar de su antigüedad, ha sido remodelado y pasa revisiones periódicas. La última, ayer mismo, en Oporto. Se la hizo la empresa lusa, que se encarga de los chequeos rutinarios. Pero en mayo, Renfe hizo un examen más a fondo, que el tren pasó con todas las garantías. Las dos ferroviarias se encargan de las revisiones porque el servicio Vigo-Oporto se presta de forma combinada entre Renfe y Comboios. De hecho, hasta hace unos años, la frontera marcaba un cambio de conductor. Los maquinistas españoles hacían el viaje hasta Valencia y los lusos se encargaban de la parte portuguesa. Hoy los conductores hacen ya el trayecto completo, lo que generó en su momento polémica, a pesar de que los profesionales reciben la habilitación correspondiente y formación en materia de idioma, vía y vehículo. Con más de 100 años de historia, esta ruta estuvo a punto de desaparecer en 2005 por la baja demanda y las 3 horas que dura el viaje. Aguantó, aunque en el 2011 volvió a anunciarse el cierre, pero este nunca llegó. Se mejoró el servicio, incluso en el 2013 se suprimieron las paradas intermedias y se inauguraba una conexión directa entre Vigo y Oporto. Hoy, 3 años después, el Tren Celta realiza el trayecto en 2 horas y 15 minutos, con paradas en Valencia, Viana do Castelo y Nine. Como les veníamos contando, el tren Celta accidentado no paraba en Oporriño, por lo tanto, por su estación solo pasaba. Una circunstancia que la propia alcaldesa de la localidad comentaba desde primera hora de la mañana. Eva García de la Torre asegura que el tren pasa a gran velocidad por la zona y que incluso hace poco se hacían obras para que pasase todavía más rápido. Ahora no quiero entrar en polémicas, pero hay que decir una cosa. Aquí en Porriño se hizo un arreglo ahí en el paso a nivel, que por cierto ya ha causado más de un fallecido por arroyo del tren, no para arreglar la vía, sino para conseguir más velocidad de paso en una zona que es un pueblo de 20.000 habitantes, que todavía tiene las barreras
las barreras del tren cuando hay una ley del año 90 ya que prevé que no puede haber pasos a nivel por zonas urbanas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no las vamos a mezclar, pero desde luego si eso se hizo para que el tren pase a más velocidad, evidentemente desde allí pasa a velocidad. Hay que dar ese recado. Por esa zona los trenes circulan si van por la vía principal a 80 km por hora. En este caso, como el tren tenía que ir por otra vía por causa de unas obras, tenía que circular a 30. No redujo el tren la velocidad lo suficiente. Seguimos hasta ahora intentando despejar alguna incógnita, en este caso con la ayuda de José Carlos Fernández, ingeniero de Obras Públicas. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. José Carlos, en las últimas horas se ha hablado tanto de ese desvío que comentaba el ministro Rafael Català. El tren tiene que ir por una vía principal, por unas obras se desvía, pero entiendo que pasar de 80 a 30 km por hora no debería ser una maniobra muy abrupta para este tipo de tren, ¿no? No, sobre todo porque estas maniobras se anuncian tanto con señalización visual como a través del sistema ASFA que tiene instalada la línea. Hay que acordarse, y sí, lo repito siempre que me hacen preguntas, los ferrocarriles no circulan exclusivamente conducidos por un maquinista. Prueba de ello es que solo se llaman maquinistas, no se llaman conductores. Y entonces el tren realmente va dirigido por las propias vías y por la señalización que se le va abriendo y cerrando en cada uno de los desvíos. Luego, en este caso, hay varias posibilidades. Yo no voy a pronunciarme sobre la que ha sido la causa, pero si el tren estaba previsto que se desviara, las señales lo estarían anunciando y además el sistema ASFA habría frenado el tren caso de que pasase a mayor velocidad. José Carlos, habla mucho también de que el golpe principal que tiene este tren, formado por 3 convoys, está en la cabina. Son muchos los que dicen que esto indica un exceso de velocidad. No sé si se puede ser tan rotundo. Bueno, vamos a ver. Para que la cabeza del tren choque con digamos, una parte del puente de la Nacional, creo que es la 120, pues para eso tiene que haberse salido de la vía. Luego el tren, cuando impacta con con el puente, perdón, pues ya va fuera de su sitio. Luego ya tiene que haber descarrilado anteriormente. Eso por lógica, porque si va por su sitio, pues todos los días pasaba por ese sitio y no impactaba con el puente, ¿no? Con los estribos del puente. Por tanto, el descarrilamiento se produjo con anterioridad. Tuvo que salirse el tren de la vía, pues desde 50 metros o 10 metros antes de la ubicación del puente. Y una vez que choca con el puente, que tampoco fue frontal, puesto que no quedó allí frenado, sino que continuó, y donde se frenó fue en una torre eléctrica, pues en fin, lo que hay es que dejar claro que el tren no se salió de la vía por chocar con el puente, sino que tenía que haberse salido de la vía anteriormente para poder chocar. José Carlos, pero muchas personas están diciendo que el problema no debería haber estado en las agujas, que es en el momento en el que el tren se cambia de vía, porque descarriló decenas de metros más adelante. Entiendo que si las agujas no funcionasen de forma correcta, ¿debería haber descarrilado en ese momento? Bueno, vamos a ver, cualquiera que haya jugado con trenes de juguete se podrá comprobar que se puede salir un bogie, o sea, lo que es un par de ruedas, y circular n metros sin salirse totalmente, y al llegar a un determinado momento, pues por la velocidad, por lo que sea, digamos, ladearse y ya salirse con mayor, digamos, separación de la propia carril. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad que también se está, digamos, contemplando es que fruto de las obras de mantenimiento pues hubiera alguna pieza metálica o las uniones entre dos carriles, que alguna de ellas hubiese estado floja. Es que en este momento es especular. Yo preferiría no pronunciarme sobre temas que lo primero que tienen que hacer es investigar. Lo único que sí que debe de quedar claro es: el tren se sale de la vía antes de llegar al puente,
el tren, si iba a ir por la vía principal, podía circular a 80 por hora sin problema, y si iba a ir por la secundaria, tenía que circular a no más de 30. Y esas ambas circunstancias se le anuncian al tren mediante señales, y además, si no se cumplen, el sistema señalización alfa frena el tren. O sea, esto es lo que es importante. Aquí, una vez más, van a pretender que el maquinista hizo, que dejó de hacer. Que no, los trenes no los conducen. Los trenes simplemente se conducen por la vía y por el sistema de señalización. Claro, José Carlos, en este sentido usted es muy claro. Podemos apuntar entonces a que, por lo menos como indicio, ninguno de nosotros tiene más conclusiones y desde luego hoy ninguna respuesta. ¿Que ese sistema ASFA podría haber fallado? Podría haber fallado, o fruto de las operaciones de mantenimiento, como ya ha sucedido en otras ocasiones, hubiese quedado mal reinstalado. Hace unos 10 o 12 años, en una estación del norte de Zamora, dos trenes de Galicia-Madrid y Madrid-Galicia chocaron frontalmente tras unas maniobras de mantenimiento, y los sistemas ASFA, digamos la señalización, había quedado lo de la derecha para la izquierda y de la izquierda para la derecha. Parece una barbaridad, pero sucedió. ¿Por qué? No se hicieron las comprobaciones después de hacer la operación del mantenimiento. Yo no digo que aquí haya sucedido lo mismo. Digo que hay que ser muy cautos, porque sacar conclusiones, insisto, sin tener la información es desautorizarnos y generar problemas que nadie tiene que afrontarlos si no es culpable de ellos, ¿no? Yo lo único que digo es, no es tanto problema probablemente de la caja negra, que le están dando mucha importancia a la famosa caja negra del tren, como de conocer cómo estaba la situación de la vía y su señalización antes de que llegase el tren por allí. José Carlos Fernández, pues con toda la cautela, por supuesto, no tenemos los suficientes datos y queda mucha investigación por delante. Muchísimas gracias por compartir su experiencia, su conocimiento esta noche con nosotros. Muy buenas noches, gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros. En el país vecino, en Portugal, han seguido muy de cerca esta tragedia. Les recordamos que una de las víctimas, el maquinista, es portugués, así como van a ver han reflejado los rotativos en sus ediciones digitales durante todo el día lo sucedido. Además del fallecido, hay al menos 3 heridos que son portugueses. Los periódicos lusos relatan con detalle que los trenes usados en esta conexión internacional son propiedad de Renfe y que ya no estaban en uso en España cuando en 2010 se le alquilan a Comboios de Portugal para este servicio. Mucho se ha hablado también a nivel político de la necesidad de mejorar este trazado y de las diferencias que hay desde Vigo hacia el norte, con trenes rápidos y eléctricos, y de Vigo hacia el sur. Esta noche queremos pulsar en directo cómo se ha vivido la jornada también en Portugal. Establecemos comunicación telefónica con el Jornal de Noticias de Oporto. Allí nos espera su subdirector, David Pontes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vais? David, ¿cómo se ha vivido al otro lado, aquí de la raya, en Portugal, este accidente? Sempre com uma sensação amarga de que provavelmente, se as promessas que os políticos foram fazendo ao longo dos últimos anos de modernização da linha do Minho se tivessem cumprido, nós não estaríamos, se calhar, perante um acidente deste cariz. Ou seja, há aqui alguma sensação de que só se lembram desta linha e desta ligação que, para nós que vivemos a norte, é estratégica, quando acontece algum evento extraordinário como este. Hoje também era um dia em que tínhamos cá o nosso ministro que tem a tutela e tínhamos cá no Porto, e por isso foi uma oportunidade de lhe irmos perguntar para quando se resolve isto, para quando é que a linha do Minho passa do século XIX para o século XXI. E a resposta que tivemos é que talvez já para o próximo mês se venha a fazer a adjudicação da eletrificação. Infelizmente, às vezes, com tragédias destas, as coisas começam-se a resolver, mas para nós é um largo tempo de espera. Depois foi muito assistirmos àquilo que vimos na televisão e eu digo que vimos com alguma surpresa, mas também com agrado, que os responsáveis políticos e das empresas em Espanha acorreram muito rapidamente ao local da tragédia.
Vemos também com satisfação perceber que a Renfe estará disponível para pagar tudo aquilo que se passou a vítimas e familiares e quer dizer, não podemos deixar também que nós, portugueses, mesmo tendo-se passado isso num comboio espanhol e num troço de Espanha, somos de alguma forma responsáveis pelo mau estado a que deixamos chegar a linha do Minho, que obriga a que continuem a circular comboios muito antigos, não é? Se ha hablado mucho, David, en las últimas horas de que las revisiones más exhaustivas de este tipo de trenes le corresponden a Renfe, a la empresa española, y que ayer mismo pasaba una revisión un pouco más habitual en Oporto. Sim, que teria havido aqui, mas era uma coisa muito ligeira. A informação que nós temos é que em maio, de facto, foi feito uma peritagem e uma adaptação ao comboio mais profunda e que aquilo que teria acontecido era que aqui no Porto foi uma coisa muito mais curta, até de véspera. Olhando para aquilo que sucedeu, e nós aqui tivemos várias pessoas também a tentar perceber, o que nos parece a nós óbvio é que o comboio seguia a velocidade superior àquela que seria indicado para uma linha secundária, como era aquela que estava a entrar. A pergunta que nos fazemos é saber se seguia porque quem estava a conduzi-lo não tomou os devidos cuidados ou se ele também saberia mesmo que ia mudar de linha e que por isso deveria abrandar. Não temos a certeza disso, espero que o inquérito venha a esclarecer o que é que se passou, até porque a Galiza é castigada já com um outro acidente anterior com o AVE e julgo que vocês também estarão bem interessados em saber que um meio de transporte que tem a qualidade que tem o transporte ferroviário, a qualidade ambiental, é também seguro, não é? É isso que todos nós queremos, é garantir que os nossos familiares e nós próprios, quando viajamos numa linha de caminho de ferro, estamos seguros y podemos viajar descansados. David, el maquinista, que es de nacionalidad portuguesa, es uno de los 4 fallecidos. Se está hablando, además, muchísimo de un hombre, de un profesional con más de 20 años de experiencia. Sim, alguém que tinha um filho adolescente, infelizmente, que vai precisar de muita ajuda. Foram para lá, nós assistimos à chegada de psicólogos, mas era gente que tinha, de facto, muita experiência, ou seja, é pouco normal um erro humano nestas características e com alguém que tem a experiência que tinha o António Monteiro. Ele tinha 45 anos, ainda por cima não era sequer um profissional, apesar de ter um curso tirado há 21 anos, era alguém que tinha qualidade e que os amigos aqui reconhecem como um bom profissional. Não há ninguém, eu estou a ler aqui uma frase que vai sair amanhã no jornal, que um colega dele diz: não há ninguém que lhe tenha nada a apontar, era um indivíduo de bom trato, sempre bem disposto y era un buen profesional. Pues David Potes, subdirector del Jornal de Noticias, muchísimas gracias por atender la llamada de V Televisión en esta jornada tan triste para Galicia y Portugal. Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes. De las 48 personas que resultaron heridas esta mañana en el siniestro, en este momento quedan en los hospitales vigueses 14. 13 de los pacientes están ingresados en planta y otro permanece en urgencias. 4 de ellos están en el Álvaro Cunqueiro, 5 en Fátima y otros 5 en Povisa. A lo largo del día, 34 personas han ido recibiendo el alta. Aunque la mayoría eran españoles, había heridos de hasta 8 nacionalidades distintas. Hasta el Álvaro Cunqueiro se acercaba esta mañana el consellero de Sanidade para confirmar que la familia de uno de los fallecidos, el joven de 24 años, ya lo había identificado, aunque fue trasladado con vida, acabó muriendo en el hospital. 3 personas que ya fallecieron en el punto, un paciente muy grave, el paciente más grave fue trasladado a este hospital, Álvaro Cunqueiro, y desgraciadamente en el servicio de urgencias, en la reanimación, falleció. Es un varón, un chico de 23 años, que ya ha sido identificado por su familia y hemos estado con ellos, ¿no? Aparte de él, se han trasladado, en total han sido atendidos 48 pacientes en los 3 hospitales, que son Álvaro Cunqueiro, la Clínica Povisa y la Clínica Fátima de Vigo.
Este suceso se lleva, como es lógico, todo el protagonismo de un día en el que tenía que haber arrancado la campaña electoral en Galicia. Después de lo sucedido, todas las formaciones han acordado suspender sus actos. Se ha hecho un paréntesis, por lo tanto, en la vorágine electoral y todas las formaciones han mandado sus condolencias a las víctimas y sus familiares. Durante la mañana se personaban en el lugar de los hechos, en Porriño, tanto la candidata del BNG, Ana Pontón, como el candidato de En Marea, Luis Villares. Tomamos a decisión de desconvocar para o día de hoxe os actos de campaña, suspender, por tanto, a campaña ao longo do día de hoxe. Eu acabo de falar coa alcaldesa de Porriño para transmitirlle, digamos, o meu apoio, no? Moral, porque basicamente son os equipos técnicos os que teñen que estar traballando sobre o terreo para solucionar, digamos, as dificultades que teñen as persoas que viaxaban no tren. Aos familiares das víctimas, pois trasladar as nosas condolencias e manifestarlles o noso apoio nestes momentos difíciles, non? Queremos trasladar a nosa solidaridade e o noso apoio a todas as víctimas e, ademais, o apoio a todos os servicios que están neste momento de urxencias e médicos traballando para intentar paliar as consecuencias do accidente e darlle acougo ás familias que neste momento están sufrindo como consecuencia deste fatal accidente. Pois hoxe é un día triste para todas as galegas e para todos os galegos e nós, por respeto á dor que hoxe teñen que ter moitas persoas no noso país, suspendemos a campaña para acompañalos, para estar do seu lado. Vamos a desplazarnos tamén a o Porriño para coñecer de primeira mão como estaba o accidente e poñernos a disposición para colaborar en todo o que a nosa organización poda facer. Cuando ocurre un drama como el que ha ocurrido esta mañana, pues todo queda en un segundo plano. Únicamente quería aprovechar este espacio para trasladar nuestras condolencias a las víctimas. Paramos solo unos instantes, a la vuelta más que contar.